Hola amiguitos, vamos a llevar el día de hoy nuestra lección número 4 de matemática, en donde vamos a estudiar algo más sobre lo que es la estadística, específicamente lo que es la organización de datos cuantitativos. ¿Sí? Vamos a través de tablas de frecuencia y mediante gráficos estadísticos. Bueno, vamos a especificar un poco acerca de las tablas de distribución de frecuencia para una variable cuantitativa discreta. Como puedes observar, esta tabla de frecuencia tiene como estructura 5 columnas. La primera, vamos a escribir los valores numéricos que va tomando la variable en el caso de estudio. En la segunda, la frecuencia absoluta. En la tercera columna, la frecuencia relativa. En la cuarta, las frecuencias absolutas acumuladas. Y en la quinta, las frecuencias relativas acumuladas. En la parte de abajo te hemos puesto los polígonos para que recuerdes de qué trata cada una de las frecuencias y cuáles son sus características principales. Bien chicos, vamos a abordar un caso en donde vamos a poder nosotros plasmar cómo construir la tabla de frecuencia que acabamos de ver su estructura. Para eso estamos observando los datos, ¿sí?, en esa tabla adjunta acerca de los integrantes por familia de un grupo de 16 familias que viven en el mismo condominio. Bien chicos, vamos entonces a trabajar nuestra tablita de frecuencia. En la primera columna vamos nosotros a escribir los valores que va a tomar la variable, ¿sí? En este caso la variable son el número de integrantes por familia. Entonces nosotros vamos tomando nota de la variable. Ahora, ¿cuáles son los valores numéricos que va a tomar esta variable? Como podemos observar en la tabla adjunta, los valores serían el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. En la segunda columna, no te olvides que va a ir las frecuencias absolutas, que se denotan por F sub i. De la primera clase, ¿sí?, en la tabla adjunta podemos ver que el número de familias que tiene 2 integrantes serían 2. El número de familias que tienen 3 integrantes sería 4. ¿Sí? 5, el número de familias que tienen 4 integrantes. 4, el número de familias que tienen 5 integrantes. Y 1, el número de familias que tienen 6 integrantes. Teniendo la suma, ¿no?, como ya sabemos que es característica, la suma de todas las frecuencias absolutas sería el total de familias, o el total de datos en este caso. La frecuencia relativa va en la tercera columna. Como recordamos y lo vimos en los polígonos de la imagen anterior, se calcula, ¿no?, dividiendo la frecuencia absoluta entre la cantidad de casos. Para esta clase tendríamos que dividir 2 entre 16. Para la siguiente clase sería 4 entre 16. Para la tercera clase sería 5 sobre 16. Para la cuarta clase sería 4 sobre 16. Y para la quinta y última clase sería 1 sobre 16. Si hacemos la suma de todas las frecuencias relativas, ¿sí?, nos estaría resultando 16/16, que es equivalente a decir 1, que es una de las características principales de la columna de la frecuencia relativa. En la cuarta columna va a ir la frecuencia absoluta acumulada. En esta primera clase, ¿cuántas frecuencias absolutas tenemos? Solamente 2, la de la misma clase. Pero en la clase 2 ya serían 6, ¿no? ¿Por qué 6? Porque sumamos la frecuencia absoluta 4, que es la que pertenece a esta clase, y la anterior. 4 más 2, 6. Para la tercera clase sería 11, porque sumamos la frecuencia absoluta de la clase, que sería 5, con las anteriores. 5 más 4 más 2. ¿Sí? La siguiente frecuencia absoluta acumulada sería 15 y finalmente para la quinta y última clase sería 16. ¿Sí? Que es una de las características de la frecuencia absoluta acumulada. La última clase siempre contiene al total de datos. Y para terminar, la frecuencia relativa acumulada. 2/16, que es la primera frecuencia relativa. Para la siguiente sería 6/16, porque estamos sumando 4/16, que es la frecuencia relativa de la clase, con las anteriores, o sea, con 2/16. 4 más 2, 6/16.
16avos. Sigue a continuación 11 16avos, luego tendríamos 15 16avos y finalmente 16 16avos, que es equivalente a decir 1. Y ahí nosotros tenemos ya completa nuestra tabla de frecuencia. Bien, a continuación vamos a construir los gráficos de bastones, que es el gráfico estadístico que corresponde a una tabla de frecuencia de variable cuantitativa discreta, que se caracteriza porque en la vertical, ¿sí? En el eje vertical vamos a colocar los valores de la frecuencia de cada una de las clases y en la horizontal vamos a colocar los valores de cada una de las clases. Vamos a construir, como tú puedes observar, una gráfica de bastones en un plano cartesiano, pero necesitamos nuestra tabla de frecuencia. Bien, para eso traemos nuestra tabla de frecuencia, la tabla de frecuencia que habíamos construido en el caso anterior, y vamos a poder nosotros a partir de ella construir nuestro gráfico de bastones. ¿Está bien? Ahora recuerda, en el eje horizontal va a ir el número de integrantes por familia, o sea, los valores de cada una de las clases. Entonces nosotros podemos observar que estos valores que va a ir tomando serían, el primer valor sería 2, vamos a ir escribiendo, luego tendríamos 3, vamos a tratar de que los espacios entre clase y clase sea el mismo, luego tendríamos el 4, el 5 y finalmente el 6. Ahora, en la vertical va a ir el número de familias, que viene a ser la frecuencia absoluta. Vamos a escribir acá, frecuencia absoluta. Bien, ¿qué frecuencias absolutas tenemos? Tenemos desde el 1 hasta el 5, que es la máxima. Entonces vamos a ubicar estos valores, sería 1, buscando siempre el mismo espaciamiento, 2, 3, 4 y 5. Listo, y ahora nos disponemos pues a construir esta tabla de... A ver muchachos, nuestro grafiquito nos vamos a poner a construir. Como es un gráfico de bastones, tenemos que el número de familias, ¿no?, que tienen 2 integrantes sería 2. O sea, para la clase cuyo valor es 2, también la frecuencia absoluta casualmente sería 2. Bien, entonces vamos realizando el dibujo, siempre tratando de señalar de manera correcta cuál es la frecuencia correspondiente. Para la marca de 3, o sea, para los 3 integrantes de una familia, ¿cuál sería la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta sería 4. Entonces nosotros tenemos que relacionar la frecuencia absoluta 4 con la marca de clase 3. Ahí vamos señalando para poder construir nuestro bastón. Y ahí tenemos el bastón correspondiente para la clase 3. Para la clase 4, ¿sí?, tenemos que la frecuencia absoluta correspondiente sería 5. Es decir, son 4 familias que tienen 5 integrantes. Entonces vamos a construir nuestro bastón correspondiente para esta clase. Y ahí estás observando tú el bastón correspondiente. Para la clase 5, ¿sí?, para la clase 5, cuya frecuencia absoluta es 4, es decir, hay 4 familias que tienen 5 integrantes, ¿sí?, también vamos marcando. Ahí vamos marcando la altura para poder construir el bastón correspondiente a la clase. Y finalmente, para la última clase, para la clase 6, la frecuencia absoluta sería 1, es decir, solamente hay una familia que tiene 6 integrantes. Y ahí tendríamos nuestra gráfica de bastones. Bien chicos y chicas, esta sería la forma de construir nuestra gráfica de bastones. Como tú puedes apreciar, no es muy difícil, es bastante sencillo, pero previamente hemos tenido que construir nuestra tabla de frecuencias. Bien, a continuación vamos a responder estas 2 preguntitas que son muy importantes, ¿no?, para terminar de aprender lo referente a nuestra sesión. Por ejemplo, nos preguntan, ¿sí?, nos preguntan ¿cuál es la variable en estudio? Entonces, ¿qué es lo que estamos estudiando acá? Bueno, el texto te lo dice, ¿no? Se tiene un estudio acerca del número de integrantes por familia. Entonces nosotros respondemos el número de integrantes de cada familia, ¿sí? Pero de cualquier familia, ¿sí?, que viven en la comunidad, ¿no?, en ese condominio. Entonces, esa sería la respuesta
para esta primera pregunta. Pero tenemos otra pregunta más. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? ¿Cuántas familias tiene por lo menos 4 miembros? ¿Qué quiere decir ese por lo menos? Quiere decir que como mínimo 4 miembros. O sea, 4 miembros es lo mínimo y de ahí pueden ser más. Entonces, 4 miembros. ¿Sí? ¿Cuántas familias tienen 4 miembros? A ver, dale una chequeada a tu tabla de frecuencia. 4 miembros son 5. 5 familias. Luego tenemos familias de 5 miembros. A ver, chequeemos. ¿Cuántas familias de 5 miembros tenemos? 4 familias. Muy bien. Y de 6 miembros, sí, también hay familias de 6 miembros. En este condominio, ¿cuántas familias sería? Una familia. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es sumar, y a la hora de sumar obtenemos 10. ¿Y ese 10 qué significa? Que por lo menos tienen 4 miembros, un total de 10 familias. Y esa sería la respuesta para estas dos preguntitas. Chicos, de esa manera estamos terminando nosotros nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias por la atención prestada y no dejes de seguir estudiando y aprendiendo cada día más. Nos vemos, chicos, hasta la próxima lección.